La palabra Brexit viene de la unión de Bretaña y exit, salida. Es decir, se refiere a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para esto se convocó un referéndum, un procedimiento jurídico por el cual se somete a votación popular un asunto de especial importancia para un Estado. Los comicios se llevaron a cabo el jueves 23 de junio. En este, votaron todos los ciudadanos británicos, irlandeses y de los países pertenecientes al Commonwealth. Los votantes debieron elegir entre dos opciones: quedarse al interior de la organización internacional o abandonarla. El referéndum fue una promesa del primer ministro británico David Cameron en pleno periodo de campaña, argumentando que buscaba dar respuesta a un grupo conservador que exigía pronunciarse sobre la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Al triunfar la decisión de retirarse de la organización supraestatal con el 52% de los votos, Reino Unido se transformó en el primer país en abandonar el club. Existieron dos campañas en los meses previos a la votación. A favor del Brexit estaba la campaña denominada Vote Leave, liderada por los políticos de varios partidos, todos conservadores, que estaban en contra de las reglas comerciales de la Unión Europea y la factura anual que hay que pagar para ser parte de esta. Pero sobre todo, estaban a favor de cerrar y controlar las fronteras para reducir así el número de inmigrantes que, según ellos, quitaban oportunidades de empleo. En contra del Brexit estaba la agrupación Britain Stronger in Europe, movimiento que contaba con el apoyo del primer ministro y la mayoría de los laboristas que defendían las ventajas económicas y de seguridad para permanecer en la Unión, sobre todo ante la amenaza terrorista. Potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, China e India mostraron su apoyo a esta campaña. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se puede asegurar que se provocará algo así como un desastre económico para dicho país con consecuencias globales, sobre todo en los tratados de comercio, los tipos de cambio y las inversiones. Para concretar el Brexit, Reino Unido tendrá 2 años para fijar términos y condiciones para finalmente dejar de ser parte de la organización internacional. Para entender la verdadera repercusión del Brexit, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, es relevante entender el contexto del problema. ¿Cuáles son los datos previos al Brexit? En primer lugar, es necesario adentrarnos a la historia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Los británicos ingresaron como miembros permanentes en 1973, a la que antes era denominada como Mercado Común, que buscaba unir económicamente los países más influyentes de Europa. La idea primigenia de la Unión Europea planteaba crear una organización integradora de los estados europeos. En un contexto post-Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea era un actor garante de la paz en el viejo continente, además de una ayuda económica vital para países inestables políticamente que habían sido directamente afectados en la actividad bélica. Reino Unido, a través del tiempo, ha buscado tener una participación especial con el Pacto entre Naciones. Específicamente, existe una pugna con la independencia de las decisiones del país versus la centralización de las discusiones en el pleno del organismo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE advirtieron un estancamiento de la economía, un aumento del desempleo. Aparte de aumentar las arcas fiscales en el país, los defensores del Brexit aseguraban que la medida regularía la migración. En el contexto de la crisis migratoria que vive Europa, este mensaje de campaña convenció a los votantes con el mensaje de afirmar el sentido de soberanía británica. Otro factor que proporcionó la decisión fue la baja aprobación que contaba David Cameron y el Partido Laborista en el momento del referéndum, así como el auge de figuras políticas que apoyaban la decisión de dejar la Unión Europea, como Michael Gove y Boris Johnson. En el plano internacional, países líderes como Estados Unidos, Francia y Alemania lamentaron la decisión del referéndum, mientras que ningún país de la Unión Europea se ha mostrado públicamente favorable al Brexit. La salida del Reino Unido constituye un duro golpe para el proyecto europeo, quienes fueron miembros principales por más de 43 años. Esta decisión ha provocado incertidumbre en la comunidad internacional y se especula que la Unión Europea, como la Gran Bretaña, será afectada. El Brexit constituye
uno de los fenómenos políticos, económicos y sociales de orden internacional de mayor trascendencia para la integridad de la denominada Unión Europea. La decisión del pueblo británico de separarse de la Unión Europea, organismo supranacional al que ingresó el 22 de enero de 1972 y que en la actualidad lo conforman 28 países, ha significado un impacto trascendental en la configuración y efectos de ese gran acuerdo internacional. Este afecta no solo a sus Estados miembros, sino al conjunto de las naciones del mundo que se relacionan política, económica y socialmente con la Unión Europea. Como bien se sabe, la Unión Europea importó un largo proceso de desarrollo internacional que supuso, por parte de sus Estados miembros, la cesión de competencias soberanas de orden legislativo, ejecutivo y judicial en organismos supranacionales. En base a esas competencias adquiridas, estos organismos se abocaron al establecimiento de un nuevo orden jurídico, a la creación de políticas comunitarias y su ejecución dentro de las fronteras de la Unión Europea, e incluso en el plano internacional, y a la resolución de conflictos con poder vinculante no solo entre los estados nacionales, sino que además entre sus ciudadanos y entre estos y los estados de la Unión Europea. Para el desarrollo de este trabajo resulta fundamental situarse bajo paradigmas teóricos que permitan enfocar el análisis del caso escogido. Por esto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, puede abordarse desde la teoría de la dependencia y el estructuralismo. Del mismo modo, la importancia de la Unión Europea puede entenderse a partir de los procesos de integración regional, considerando que el organismo emerge como un proceso de integración que permitió la creación de vínculos y que, como última etapa, creó nexos políticos entre naciones. Sin embargo, este es un proceso que va más allá de la mera regionalización. Se llevó a la integración de los mercados, buscando resolver los problemas de desarrollo y subdesarrollo en la zona, además de la seguridad. La teoría de la dependencia, elaborada entre los años 60 y 70, nació para explicar la situación de estancamiento socioeconómico en América Latina, utilizando la dualidad centro-periferia que expone la desigualdad de la economía mundial. De este modo, se asigna un rol de subordinación de producción entre países no desarrollados y países centrales o desarrollados. Si bien las bases de esta teoría guardan relación con el contexto latinoamericano, en el sistema internacional actual, los problemas del subdesarrollo y desarrollo pueden situarse en un contexto global. Esto deriva en países débiles, características que pueden aplicarse a países europeos que forman parte del proceso de integración. De este modo, la dualidad centro-periferia también puede aplicarse al conjunto de países miembros de la Unión Europea. Antes de la salida del Reino Unido, de los 28 países que componen la Unión Europea, 18 de ellos poseen una moneda común, el euro. Entre los estados pertenecientes a la Unión Europea se distingue una gran desigualdad países centro y países periferia. Considerando indicadores económicos como por ejemplo el Producto Interno Bruto a nivel regional, es posible identificar las principales economías que inciden en el presupuesto de la Unión Europea. Según datos recogidos en marzo de 2016 por la Eurostat, Oficina Estadística de la Unión, el PIB per cápita en 2014 grafica las regiones relativamente ricas en azul, las que tuvieron un PIB per cápita superior a la media de la Unión Europea, y a las regiones relativamente pobres en morado, marcando una clara división entre el este y el oeste de la región. Por otra parte, Lorena Oyarzún expresa que la integración económica tiene como fin eliminar las barreras del intercambio económico entre los miembros. Aunque la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, instituciones primigenias a la Unión Europea, aspiraban netamente a la integración económica de las naciones, hoy el panorama es totalmente distinto. Ahora podemos identificar a la Unión Europea en la quinta categoría de Oyarzún, cohesión regional. Esto se refiere a la consolidación de la unidad y contiene los 4 tipos de regionalismos mencionados. ¿Quién pierde y quién gana con el Brexit?
Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, se libraría de algunos problemas: leyes restrictivas de la Unión Europea, inmigración ilimitada y pagos que también se destinan a países europeos endeudados. Casi 5.000 millones de euros al año permanecerían en el país en vez de ir a la Unión, suma que tendrían que cubrirla el resto de los Estados miembros, aportando la mayor parte Alemania. Sin embargo, los británicos también saldrían perdiendo, ya que según la Confederación de la Industria Británica, el Brexit le costaría al Reino Unido hasta 2020 unos 128.000 millones de euros, ya que perdería el acceso garantizado a su principal mercado. Algunas empresas abandonarían el país, lo que podría costarle casi 1 millón de empleos. Reino Unido tendría que pactar 36 nuevos acuerdos comerciales con cada socio comunitario y con países terceros. Eso le llevaría tiempo. Además, los británicos son la parte más pequeña, con 65 millones de habitantes frente a 435 millones en la Unión Europea. Con el Brexit, el restablecimiento de aranceles encarecería las importaciones y exportaciones para los británicos. Según estudios, el Reino Unido sufriría pérdidas equivalentes al 3% de su Producto Interno Bruto y Alemania el 0,3% del PIB. ¿Un ganador? Los economistas afirman que ninguno gana, ya que la economía británica saldría perdiendo y la Unión Europea también. El Reino Unido es un importante socio que ha fortalecido a Europa. Además, otros países podrían seguir este camino y la Unión se desmoronaría.